Hola, mi querido hermano, mi querida hermana. Bienvenidos, mi amada familia, a la segunda parte de nuestro estudio bíblico a la carta a los Filipenses. Antes de cualquier cosa, me gustaría que por favor pudieras parar el video, pudieras tomarte unos minutos para orar. Yo ya lo hice, porque es necesario que el Espíritu Santo sea el que te enseñe y bueno, el Espíritu Santo es el que tiene que hacer la obra en este momento, no puedo ser yo, ¿ya? Entonces tómate unos minutos para orar, trae tu Biblia, trae tu lápiz, un lugar para anotar, para que podamos comenzar el estudio de este día. Quizá podríamos hacer un breve repaso de lo que vimos en el estudio pasado para refrescar un poco la memoria. El estudio pasado lo comenzamos diciendo que nosotros vamos a estudiar la carta a los Filipenses, porque en esta carta vamos a abordar principalmente los dos primeros ejes que nosotros teníamos como grupo de contracorriente este año, ¿ya? No nos olvidemos de estas tres palabras clave, de las cuales nos vamos a centrar principalmente en Cristo y en el evangelismo, ¿ya? Pero en cuanto a contenido, ¿qué fue lo que vimos? Dijimos que la carta a los Filipenses es una carta que escribió Pablo a la iglesia que está en Filipos entre los años 60 y 62, mientras él estaba preso, encarcelado en Roma, ¿ya? Nos habíamos dado cuenta también que el lenguaje ocupado en la carta como que sugiere que entre Pablo y los filipenses había como una relación de amistad, de hecho una profunda relación de amistad. Y que esta carta era como las cartas de amistad típicas del mundo greco-romano, ¿ya? Era típica, era parecida a las cartas del mundo greco-romano, pero no era del todo igual, porque la forma externa de la carta es la de las típicas cartas de amistad, pero el contenido correspondía al de una carta de exhortación. ¿Se acuerdan que habíamos conversado eso? Esta es una carta de amistad, pero con carácter de carta de exhortación, ¿ya? Contenido de carta de exhortación. Dijimos que Pablo escribió esta carta primeramente para agradecer a sus amigos, ¿no es cierto? Por la ofrenda que había recibido de ellos por mano de Epafrodito. Pero también, dado que Pablo es Pablo, ¿no es cierto? También se propone en esta carta de amistad exhortar a sus amigos. No sé si recuerdan lo que significaba la palabra exhortar. Eh, bueno, pero lo podemos recordar perfectamente. Exhortar, habíamos dicho que era mostrar un mejor camino amablemente. Era como decir, a lo mejor tu amigo se estaba yendo por aquí, pero tú quieres que se vaya por un camino correcto, un camino mejor. Y tú le decías, oye, encamínate por aquí mejor, mira el ejemplo que hay en mí, me ha ido bien, ¿qué te parece que mejor tomes este camino? Entonces, es mostrar un camino de una manera amable. También dijimos que los filipenses estaban pasando por dos situaciones que vale la pena mencionar. La primera era los posibles problemas internos que habían en la iglesia, ¿ya? Al parecer dentro de la iglesia, miren, no había divisiones, pero sí habían unas actitudes nada que ver. Actitudes que, si no se trataban, podían llevar a divisiones, por supuesto. Divisiones dentro de la iglesia. Y lo segundo es que la iglesia estaba pasando por un tiempo duro, un tiempo de aflicción. La iglesia tenía adversarios, ¿ya? Que se oponían al Evangelio, se oponían a Cristo. Y esto, por supuesto, estos adversarios hacían sufrir tanto a los filipenses como también a Pablo. Habíamos dicho también que hay muchas teorías sobre quiénes pueden ser estos adversarios. Y hay una teoría que yo no mencioné, pero la voy a mencionar ahora. No la mencioné en el estudio pasado. Y es que quizá estos adversarios son los judíos, ¿ya? Que envidiosos por el mensaje de Jesús y los milagros que se hacían por mano de los apóstoles y de los cristianos, perseguían a la iglesia. Pero nosotros habíamos sugerido que la principal fuente de oposición era el Imperio Romano, ¿no es cierto? Dado que los cristianos que vivían en Filipos le debían lealtad a otro Quirios, a otro Sóter, a otro Señor y Salvador, a Jesús, ¿no es cierto? Los que creían que el César era el Quirios, los que creían que Nerón, en este caso, era el Sóter, no estaban nada
contentos con la actitud de estos traidores, los cristianos. Pablo exhortará sobre estos dos temas. Y bueno, incluirá, por supuesto, otros temas más adelante durante la carta. Antes de que nos metamos de lleno al capítulo 1 y revisemos los versículos, quiero dejar claro cuál va a ser nuestra metodología de estudio, ¿ya? Nosotros vamos a estudiar el texto bíblico en versión Reina Valera del 60. Aunque no a todos les gusta, nos vamos a apoyar en los textos griegos originales, ¿ya? A medida que vayamos leyendo, vamos a ir buscando ciertas palabras clave en griego y vamos a usar diccionarios bíblicos para encontrar el significado de estas palabras, de estas frases a veces, ¿ya? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque la idea es que nosotros podamos entender qué era lo que realmente Pablo quiere decir, ¿ya? La idea es que nosotros, con el griego y todo eso, realmente descubramos cuál era la intención de Pablo, qué era lo que él quería comunicar. Esto es importante porque muchas veces uno saca de contexto ciertos versículos. Por ejemplo, en esta carta hay un versículo muy popular que se llama, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, uno puede tomar ese versículo aisladamente y hacer lo que uno quiera. Pues yo voy a hacer esto, no te preocupes, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que lo voy a hacer. Entonces, sacar un texto de contexto es peligroso. Entonces, nosotros vamos a procurar descifrar qué era lo que realmente quería decir Pablo cuando dijo, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para eso necesitamos el griego. Y, por supuesto, no les voy a decir todavía qué estaba realmente tratando de decir Pablo, pero lo vamos a descifrar ya cuando lleguemos al capítulo 4. Y, por supuesto, si es necesario, vamos a utilizar diferentes versiones. La NTV, la NBI, la Biblia textual me gusta. Bueno, ahí la voy a ir diciendo con el fin de que podamos entender sin problema los pasajes, ¿ya? Hasta los pasajes más complicados los podamos entender a la perfección. Ya, ahora sí que metámonos de lleno a estudiar la Biblia. Y mencionar que en este segundo estudio vamos a ver los versículos 1 al 11 del capítulo 1, titulados Saludo y oración inicial. No sé si se acuerdan de la forma que tenía una carta de amistad. Dijimos que esta carta cumplía con la forma de las cartas de amistad típicas del mundo greco-romano, y las cartas de amistad del mundo greco-romano cumplían este patrón, ¿ya? Saludos, iniciales, noticias, etc. Y hoy día vamos a ver lo que correspondería a los saludos iniciales. Hay que mencionar que a diferencia de la mayoría de las cartas de amistad o de lo que sea, la mayoría de las cartas del mundo greco-romano, la introducción y los saludos iniciales son súper cortos. Pero en las cartas de Pablo suele ser mucho más extenso de lo habitual. Y esto es porque la introducción, atención, está llena de elementos que serán tratados a lo largo de toda la carta. Y bueno, de esta manera Pablo se anticipa a muchos de los contenidos de la carta. Bueno, Pablo era un erudito, pues había sido un fariseo, un filósofo, un pensador, y me imagino que antes de empezar a escribir la carta, él ya tenía los contenidos que quería hablar, tenía bien definido por dónde se quería ir. Yo no dudo que él de repente se inspiraba, ¿no es cierto? Por supuesto que se inspiraba, que el Espíritu Santo le inspiraba, pero como un hombre erudito y de letra, en la parte introductoria, él va ya a empezar a mencionar y a tirar pistas de lo que se va a hablar en la carta. Esto pasa en varias cartas que tenemos en la Biblia de Pablo, y bueno, en especial ahora en Filipenses también. Estos contenidos los vamos a ir enumerando a medida que nos vayamos atopando con ellos a lo largo de esta introducción. Y también hay que hacer énfasis, lo tengo que hacer, que en esta introducción, en estos saludos iniciales, Pablo va a exponer cuál es el eje central de la carta, ¿ya? Pablo va a exponer, de hecho, cuál es la tercera razón por la cual Pablo escribió la carta, y tenemos que estar muy atentos para darnos cuenta. Dividiremos también esta sección, estos saludos iniciales, los dividiremos en dos partes. Porque en estos saludos iniciales que hace Pablo, comienza saludando, pero luego
hace mención de la oración que Pablo hace por su amigo, ¿ya? Como parte de estos saludos iniciales, como parte de esta introducción. Entonces se dividirá en dos. De los primeros 2 versículos son los saludos iniciales y después el resto de versículos de esta sección va a ser la oración que Pablo hace por sus amigos. Esta parte a su vez se divide en dos. Pablo al principio va a dar gracias a Dios y luego de los versículos 9 al 11 él va a decirles cuál es el contenido de su oración. ¿Ya? Partamos entonces con los saludos iniciales, los primeros 2 versículos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es curioso que la tercera palabra que menciona es Timoteo, porque esto no es común en las cartas grecorromanas, pero por alguna razón Pablo suele incluir a sus compañeros en su saludo. Por ejemplo, en Corintios, ahí menciona a un tal Sóstenes, en Gálatas menciona a todos los hermanos que están conmigo, saludan. También en Tesalonicenses, en Filemón, en Colosenses también menciona a Timoteo. Y bueno, esto no significa que las cartas fueron escritas por Pablo y sus compañeros, ¿ya? No significa que Pablo y Timoteo escribieron esta carta. Pero seguramente participaban los compañeros en el aporte de ideas y correcciones. Pero lo interesante es la frase siervos de Jesucristo. Esto es lo que conversábamos en el último estudio, de que Pablo en esta carta no se presenta como apóstol de Jesucristo. Y durante esta carta no hace uso de su apostolado, no hace uso de su autoridad. Entendemos que Pablo escribe esta carta para exhortar a sus amigos, ¿ya? Y para esto, al parecer, no necesita recordar su autoridad. Al parecer, la amistad y el amor mutuo que tienen es suficiente en este caso. Aquí Pablo, y Timoteo se presentan como dulos de Jesucristo. Un dulos, en la sociedad grecorromana, era un esclavo. Un esclavo. Alguien que servía a un amo, tenía un señor, y además el dulo, por supuesto, no era una persona libre, sino que pertenecía a este amo, y su voluntad estaba sujeta a la de su amo. Pero Pablo, atención, porque aunque estaba en el mundo grecorromano, no pertenecía al mundo grecorromano. El Pablo pertenecía al pueblo de Dios. Pablo era parte de la familia de Dios y había sido libertado de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud por la gracia del Kyrios y Soter Jesucristo, por la gracia de nuestro Señor. Entonces lo hermoso es que Pablo, siendo un hombre libre, decide usar esta libertad para realizar las tareas de un esclavo. ¿Se entiende? Siendo libre, decide someter su voluntad a la de Cristo. Pablo y Timoteo decidieron someter su voluntad a la de Cristo. Yo ahora que soy libre, no me quiero servir a mí. Quiero servir, como dice 2 Corintios 5:15. Quiero servir al que murió y resucitó por mí. Personalmente, chiquillo, yo quiero servir a Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También es interesante que Pablo saluda a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, suponiendo que hay problemas internos. Si realmente es verdad que hay problemas internos, Pablo muestra que él no es enemigo de nadie, no está a favor de uno más que de otro, no, él saluda a todos por igual. Y el versículo 2 dice, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, todo lo que toca, lo convierte en evangelio. Y bueno, esta no es una excepción. Porque el saludo es algo, imprescindible en cualquier carta, pero Pablo no duda en tomar algo tan común como un saludo y expresar el evangelio. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Y así como así pasamos a la oración de Pablo por sus amigos, la segunda parte de esta introducción, de estos saludos. Habíamos dicho que Pablo comienza esta carta dando gracias a Dios por sus amigos y mencionando que ora por ellos. De los versículos al 3 al 8, como dije,
vamos a encontrar el contenido del agradecimiento, mientras que del 9 al 11 vamos a ver el contenido de la oración. Y perdónenme si vuelvo a mencionar esto, es que aquí vamos a encontrar muchos elementos que se van a desarrollar a lo largo de la carta, así que vamos a estar atentos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre. En todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Gracias a estos breves versículos podemos conocer un poco acerca de la vida de oración de Pablo. Así que leamos con atención. Supongamos, leyendo solamente el versículo 3, podemos estar seguros de que Pablo da gracias a Dios siempre que se acuerda de sus amigos, ¿no es cierto? Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pero no nos dice que tan frecuentemente se acuerda por sus amigos, así que, no sé, puede ser, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pero me acuerdo de usted una vez al mes. Ya, entonces serías como penca. Pero es por eso que en el versículo 4 aclara que siempre que ora se acuerda por sus amigos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre. En todas mis oraciones me acuerdo de vosotros y ruego con gozo por todos vosotros. Vuelve a mencionar todos vosotros. Vuelve a mencionarlos a todos. Y aquí hay una combinación muy interesante entre oración, gozo y acción de gracias. Porque dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. Esta es una combinación que, fíjense, también se menciona en 1 de Tesalonicenses 3 y 1 de Tesalonicenses 5. Lo voy a leer. Dice el 16 del 5, estad siempre gozosos. El 17, orad sin cesar. Dad gracias en todo. El 18. Se vuelve a repetir esta combinación entre oración, gozo y dar gracias. Las oraciones de Pablo, al parecer, rebosaban de agradecimiento a Dios y rebosaban de gozo. Y creo que no es mala idea imitar a Pablo. Porque miren, como ya dijimos, Pablo enseña a los filipenses principalmente con el ejemplo. Y definitivamente, por la gracia de Dios y la inspiración del Espíritu Santo, esta es la manera en que Pablo nos va a enseñar a nosotros. Esta es la manera en que Pablo te va a enseñar a ti y a mí, por medio de su ejemplo. Nosotros debemos imitar su ejemplo. Y hay algo que hay que decir, muchachos, que estudiar las Escrituras no tiene como fin solamente volverse más capo, ni ser más intelectual, ni simple conocimiento, ¿ya? Tiene como fin que nosotros podamos aplicar lo que vayamos aprendiendo. Que si hoy o en los siguientes videos tú aprendes algo acerca de Pablo, acerca de Cristo, aplícalo. Para eso estamos estudiando la Escritura, para que podamos crecer, para que podamos desarrollar nuestra fe. Les voy a leer algo. Estudiar la Biblia tiene como fin que mediante el Espíritu podamos seguir creciendo y siendo transformados. Y bueno, no puedo omitir que también estudiar las Escrituras tiene como fin amar, desear y conocer más al Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Muy bonita frase. Aprovechando que mencionamos la palabra gozo, hay que decir que esto es uno de los elementos que vamos a ver a lo largo de esta carta. En Filipenses se habla mucho sobre el gozo en medio del sufrimiento. Y de hecho, Filipenses yo la conocí como la epístola del gozo. Y bueno, quizá no es el tema principal de la carta, pero sí es un tema muy recurrente que nos vamos a ir dando cuenta cuando vayamos estudiando los otros capítulos. Bien, ya sabemos que Pablo está agradecido con Dios, pero lo interesante y lo importante es lo que encontramos en el versículo 5. Aquí vamos a encontrar la base de este agradecimiento. Bueno, también encontraremos la base de su gozo. Y por supuesto, y atención, el eje principal de la carta. ¿Por qué está agradecido? Leamos. Doy gracias a mi Dios. Bueno, eso sí, ese corchete es como el resumen de los versículos anteriores. Doy gracias a mi Dios por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si nos adentramos un poco al griego, hay que decir que hay una preposición griega que aparece a continuación de comunión, ¿ya? Y es eis. Eis. Esta palabra se debería traducir en, como aquí leemos en, pero con el sentido de en algo. Así como dentro de algo, haciendo algo, una cosa así. En palabras sencillas, esta preposición griega debería tomar el sentido de en el avance de algo. Y en este caso, en el avance del Evangelio. O, como leí por ahí, en la obra del Evangelio. O más correctamente, y como más me gusta, en el progreso del Evangelio. Hay algunas versiones como la NTV y la TLA, bueno, y otras menos conocidas, que añaden dar a conocer la buena noticia. O la TLA que dice, me ayudaron a anunciar la buena noticia. Pablo entonces estará agradecido con Dios por vuestra comunión en el avance, por vuestra comunión en el progreso del Evangelio. Y este es el tema principal de la carta, el Evangelio. Todos los temas, desde el gozo, desde, bueno, los que vamos a ir viendo, todos apuntan y se dirigen hacia el Evangelio. Podemos anotar entonces que la tercera razón por la cual Pablo escribe la carta es el Evangelio. O más correctamente, su preocupación por el progreso del Evangelio. Y bueno, aunque lo haya yo anotado como tercera razón, este es el tema principal de la carta. Debería estar de los primeros, debería estar. En esta carta la palabra Evangelio se repite más que en ninguna otra carta de Pablo, de verdad. Y también los versículos claves de esta carta tratan sobre el Evangelio. Curiosamente, en Filipenses se habla muy poco acerca del contenido del Evangelio. ¿Ya? Esto se debe seguramente porque Pablo conoce a los filipenses y bueno, sabe que ellos conocen el contenido del Evangelio, pues son amigos, han hablado mucho acerca de esto. Entonces él asume que lo saben y por eso en ninguna parte vamos a encontrar el contenido del Evangelio, como en otras epístolas, que sí sale el contenido súper explícito. Esto es porque, no sé, pues en algunas cartas habían herejías que se estaban formando dentro de la iglesia, o habían herejías que estaban viniendo de fuera y querían como confundir a los cristianos. Entonces Pablo, recuerden, este es el Evangelio. Y este no es el caso porque es como que sabe, se supone, se entiende, que Pablo sabe que los filipenses conocen el Evangelio. Entonces no menciona el contenido. Y bueno, en realidad puede ser que tú que me estás escuchando nunca había escuchado hablar de esto, no sabes qué es el Evangelio, no sabes cuál es su contenido, pero no te preocupes porque en realidad es súper sencillo. Cristo es el Evangelio. Mira, déjame contarte una breve historia. En un principio, el hombre fue creado por Dios para relacionarse con Él, para glorificarlo a Él y bueno, para disfrutar de Él también, ¿no es cierto? Pero desde un principio, el hombre, tú, yo, no hemos querido relacionarnos con Él, ¿no es cierto? Hemos querido alejarnos de Él. Hemos querido glorificarnos a nosotros antes que Él. Y hemos querido disfrutar del pecado antes que de Él. Y bueno, la consecuencia de esto, la consecuencia del pecado es la muerte. Es vivir una vida separada de Dios para siempre en el infierno. Pero hay una buena noticia, po. Apareció Jesús. Imagínate a Dios, toma forma de hombre, Dios camina entre los hombres y da su vida por los hombres en una cruz. Da su vida en esa cruz como un sacrificio para que todos los hombres y mujeres que crean en Él reciban el perdón de pecados. Y es así como al fin podemos volver a relacionarnos con Él, como siempre debió haber sido. Los que creemos en Él podemos relacionarnos con Dios nuevamente, con plena libertad. Y hay un versículo que quiero leer. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Romanos 8:34. Evangelio en griego significa buenas noticias.
Y esta es la buena noticia. Cristo es la buena noticia. Cristo es el Evangelio. Jesús. Bueno, decíamos que el tema principal de la carta es el Evangelio. Espero que haya quedado claro. Algunos versículos que nos muestran esto aquí los tenemos, son caletas. Leamos algunos. Bueno, ahí tenemos el 1.5 que lo acabamos de leer. El 1.12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El 1.21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El 1.27, solamente, hermanos, compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. En el capítulo 2, versículos 6 al 11, tenemos un mensaje cristológico muy hermoso que me gustaría leerlo, y voy a leer un poquito. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, no estimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahí voy a dejar de leer, por tema de tiempo. Por ejemplo, también en el 3.7 dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por ejemplo, también el 4.12, ya para terminar. Sé vivir humildemente, el que leíamos, el que les comenté al comienzo. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, la mayoría de los versículos que leí no mencionan la palabra evangelio, hablan de Cristo. Pero como ya entendemos, Cristo es el Evangelio. De hecho, muchas veces la palabra Cristo y la palabra Evangelio van a ser incluso intercambiables. No creo que el gozo sea el tema principal de esta carta, porque el Evangelio es un tema mucho más frecuente y por supuesto es el tema que se respira durante toda la carta y lo vamos a ir descubriendo. Ya, Pablo está agradecido con Dios por vuestra comunión en el progreso del Evangelio. Ya, quedó claro. Pero, ¿qué significa comunión en el progreso del Evangelio? Bueno, cuando uno estudia la palabra tiene que hacerse preguntas. ¿Por qué? ¿Qué significa? A ver. Estaba como oscuro ya, ¿qué estaba pasando? Tratemos de desentrañar entonces algunas de estas extrañas frases, como la que acabamos de leer. Ya, la palabra comunión en griego es koinonia. Ahí la tienen en griego. Y significa, bueno, literalmente comunión. Y comunión significa tener algo en común, compartir algo con otro. Pero koinonia, en su forma más neutra, significa sencillamente participar. En el sentido de participar en algo con otros. Entonces, el sentido básico de la frase va a ser vuestra colaboración, vuestra participación conmigo, vuestra participación en el progreso del Evangelio. Esto es lo que agradece Pablo, que sus amigos han participado con él en el progreso del Evangelio. Y dice desde el primer día, ¿ya? Yo no sé primer día de qué será, pero me da la sensación que se refiere a ese relato que leíamos en Hechos 16, en el último estudio, en el día que se conocieron. Yo creo que desde ahí sus amigos han participado con él en el progreso del Evangelio. ¿Pero qué significa el progreso del Evangelio? Respondamos de una buena vez qué significa participar en el progreso del Evangelio. Me atrevería a decir que el Evangelio puede avanzar o progresar de dos formas. La primera es que el Evangelio puede avanzar en la ciudad. El Evangelio puede avanzar en la ciudad de los filipenses. Sí, porque lo primero que hay que señalar es que la frase apunta al avance del Evangelio en el sentido de que el anuncio del Evangelio está sucediendo en Filipos. Me recuerda un poco al lenguaje que se usa en 2 de Tesalonicenses 3.1, que dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, así como que el Evangelio corra por las calles, que
el Evangelio avance por la calle por aquí, que avance en tu vecindario, que avance en tu familia. De aquí que varias traducciones pongan el anuncio del Evangelio, como leíamos en la NTV. Entonces, en palabras sencillas, la primera forma que tiene el Evangelio de progresar es, bueno, en su predicación, en el anuncio del Evangelio y, bueno, en que más gente que no conocía al Señor ahora lo conozca. Y creo que la segunda forma en la que el Evangelio puede avanzar es en tu vida. Y bueno, en este caso en la vida de los filipenses. Para observar esta segunda forma tenemos que leer el versículo 6. Doy gracias a Dios por vuestra participación en el progreso del Evangelio, estando persuadido de esto, estando persuadido de lo siguiente, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí Pablo afirma que Dios es el que comenzó la buena obra en los filipenses. Y como que lo más intuitivo es pensar que Pablo está haciendo referencia a la salvación, ¿no es cierto? Porque Él es el que nos salvó. La salvación es obra de Él. El tener el Espíritu Santo es obra de Él. El perdón de pecados es obra de Él. El tener una nueva vida es obra de Él. Y asimismo, como dice, esta nueva vida es perfeccionada en nosotros gracias a Él. Pablo está haciendo referencia a la salvación, ¿no es cierto? ¿Cómo se relaciona esto con lo que estábamos hablando? Hay que entender que en griego esta es una sola frase sota, ¿cachai? De los versículos 3 al 8 es una sola frase. Entonces los versículos están ligados unos con otros, no los podemos aislar. Entonces este versículo 6 está totalmente ligado al de arriba, al 5. Entonces, atención. Este es otro de los aspectos de participar en el progreso del Evangelio. Tanto que lo compartan como que lo experimenten. Permítanme explicarlo. Pablo se alegra en que la gente es salvada por el Evangelio, pero también porque la gente es transformada por el Evangelio. Agradece que el Evangelio avance en la vida de los filipenses. ¿Mm? Y amigos, esta transformación será progresiva, día tras día, y durará toda nuestra vida, día tras día. Seremos perfeccionados, día a día iremos creciendo, eh, usando el lenguaje que hemos estado utilizando. Día a día progresará el Evangelio en nosotros hasta el día de Jesucristo. Y bueno, el día de Cristo es otra forma, resumidamente, es otra forma de expresar el día final, es otra forma de expresar la venida de nuestro Señor, nuestro encuentro con Él. Entonces, este es otro de los temas que serán tratados frecuentemente en la carta. La esperanza futura de la venida de Cristo, nuestro reencuentro con Él, estar con Él en los cielos. Yo puse aquí, bueno, una frase quizá complicada, futuro escatológico, pero en palabras simples es la esperanza futura de estar con el Señor, de vivir con Él, eso. Hay que mencionar también que existen algunos intérpretes que entienden esta parte como si Pablo estuviera refiriéndose a la ofrenda que recibió por parte de los filipenses, ¿ya? Entienden, o sea, sugieren que cuando Pablo habla de comunión en el Evangelio y la buena obra, como están ligados estos versículos, está haciendo referencia a la ofrenda. Yo no creo que Pablo quiera realmente expresar solamente esto porque no es algo, por ejemplo, leyendo el versículo, no es algo que los filipenses hayan hecho desde el primer día hasta ahora. Y mirando el versículo 6, no es algo que Dios haya hecho en los filipenses, sino es algo que hubiera hecho a través de los filipenses. Pero Pablo dice en, es algo que sucede en el interior, y la ofrenda no sucedió en su interior, ¿no es cierto? Además, bueno, la preocupación principal de Pablo entendemos que no es su situación económica, no es la plata, sino que es el Evangelio. ¿Ya? El versículo 11 al 13, donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ahí dice Pablo, yo sé vivir humildemente, sé vivir con poca plata, sé vivir con mucha plata. Él deja claro en esos versículos que su preocupación no es su situación económica. Su preocupación principal es el Evangelio. Estudiar
Filipenses, chiquillo, me ha hecho a mí reflexionar. Y te invito a que también tú puedas reflexionar. ¿Cuál es tu principal preocupación? ¿Ah? A veces, quizás nuestras principales preocupaciones pueden ser los estudios, el trabajo, casarse. Nuestro talento es nuestra principal preocupación. ¿Cuál es tu principal preocupación? Yo creo, chiquillos, que en esta cuarentena tenemos que aprovechar harto el tiempo. Tenemos que aprovechar para crecer, tenemos que aprovechar para desarrollar nuestra fe. Y usando, bueno, el lenguaje que aquí tenemos que aprovechar el tiempo para que el Evangelio progrese en nuestra vida. Mira, es cierto que Dios hace la obra, porque lo dice, que Dios es el que perfecciona la buena obra. Pero, por supuesto, también tenemos que poner de nuestra parte. Te invito, amigo, pon de tu parte en esta cuarentena, pon de tu parte, para que el Evangelio progrese en tu vida. Y yo lo quiero para mí. Continuamos con los versículos. Leamos el 7. Como me es justo sentir esto de vosotros, perdón, esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aquí tenemos un claro ejemplo de una frase de Pablo típica, complicada, ¿ya? Así que pongamos la atención. La frase comienza diciendo, me es justo sentir esto. Seguramente con eso se está refiriendo a toda la frase dicha hasta el momento, ¿ya? Recordemos que en griego es una sola frase, entonces como que diría, me es justo sentir todo lo que he estado diciendo. Ahora, la NTV, la NBI y la TLA aciertan en la traducción de esta parte. Por ejemplo, la NTV dice, está bien que sienta estas cosas por todos ustedes. Sí, es bueno, yo encuentro bueno estudiar la Biblia con diferentes versiones, yo te lo recomiendo, es súper buena idea. Y bueno, además también nos podemos dar cuenta de lo que decíamos la última vez, de que Pablo ama mucho a su amigo, de que de verdad son amigos, porque podemos leer como dice, por cuantos tengo en el corazón. Mira el lenguaje bonito que usa. Ahora, yo creo que para entender este versículo podemos leerlo en dos partes, ¿ya? Primero, está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Ese fue la NTV. Y segundo, además, ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Si es necesario que hagáis una pausa, y bueno, leas un par de veces este versículo, leas un par de veces estas versiones, busque otra, hazlo, porque a mí me costó un poco entenderlo. Permítanme explicar el pasaje con mis palabras, ¿ya? Pablo les dice que está agradecido con Dios porque ellos han participado en el avance del Evangelio, tanto en Filipos como en la vida de la iglesia. Ya, hasta ahí estamos ok. Eso fue en los versículos anteriores. Pero luego dice, es normal que yo piense esto, porque los amo mucho y porque ustedes han participado conmigo de la gracia, tanto en mi prisión como en la defensa y confirmación del Evangelio. Y la clave aquí es entender qué significa gracia. En griego es charis, ¿ya? Que significa sencillamente favor, en el sentido de algo favorable, ¿ya? O bondad. Y bueno, si usamos una definición más común, que seguramente hemos escuchado hablar, gracia es un regalo no merecido. Es un regalo que recibimos y que no merecíamos, como la salvación, ¿no es cierto? En este caso, en este momento en específico, puede significar dos cosas. ¿Ya? La primera es que haga referencia a la ofrenda que recibió, ¿sí? Eso dicen algunos, que Pablo aquí estaría diciendo, me es justo sentir esto de vosotros, porque en mi cárcel ustedes han participado conmigo mediante este regalo, esta gracia, este favor. Pero la segunda opción me gusta más, pero es un poco más fuerte, ¿ya? Y debemos observar el versículo 29 del capítulo 1. Dice así, porque a vosotros, hermanos, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Fuerte, fuerte. La palabra concedido, ¿ya?
concedido a causa de Cristo, es harizomai, una conjugación de haris. ¿Ya? Pablo está diciendo que padecer por él es un haris. Entonces, pensando en esto, quizá el versículo 7 está diciendo algo parecido, ¿ya? Que los filipenses han participado con Pablo de la gracia del haris, de sufrir por el Señor Jesús. La gracia de sufrir por el Evangelio. Creo que Pablo aquí se está refiriendo a lo segundo, ¿ya? Bueno, perfectamente podría estar haciendo una referencia a ambas cosas, ninguna se excluye a la otra, pero creo que Pablo aquí se centra en la gracia de sufrir por Cristo. Entonces, para concluir, es como lógico para Pablo sentirse agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque sus amigos han estado dispuestos a vivir lo mismo que Pablo. Han estado dispuestos a participar de esta gracia de sufrir por Cristo. Sean cárceles o defendiendo el Evangelio, han estado dispuestos. Permítanme leer algo. Esto es lo que Pablo agradece a Dios. La participación de los filipenses en el progreso del Evangelio a pesar de las situaciones difíciles que podían vivir. Sean cárceles, o sea, lo que sea, los filipenses estaban muy comprometidos con Cristo y con su Evangelio. Así como Pablo. Cabe anotar que aquí se mencionó otro tema muy frecuente en la carta, que es el sufrimiento por la causa de Cristo, ¿ya? Es algo que estaban viviendo los filipenses, pues ya lo conversamos. Seguramente o los judíos o bien los romanos estaban haciéndoles sufrir, estaban oponiéndose a ellos. Y es un tema que Pablo va a tratar mucho. Sigamos. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesús. Leí por ahí que este porque es explicativo, ¿ya? ¿Qué significa? Que seguramente ahora va a tratar de explicar por qué lo lleva en el corazón. No sé si será verdad, para ser sincero, lo de que este porque es explicativo, pero nos servirá para comprender cómo se relacionan entre sí los versículos. Permítame utilizar mis palabras para entender el versículo. ¿Por qué lo llevo a todos en el corazón? Porque los amo a todos con el amor de Jesús. Sí, y Dios me es testigo. Esto de que Dios me es testigo, esta frase es un juramento, ¿ya? Similar a Elías cuando él dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. O cuando Pablo dice en Romanos, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Son juramentos. Y ahora Pablo vuelve a hacer un juramento, que los ama demasiado. Amor en griego, bueno, en griego hay muchas clases de amor, en español casi siempre se traduce amor, y bueno, esto es porque el griego es un lenguaje muy rico, ¿no es cierto? En este caso, la palabra griega que se traduce por amor es epipoceo, que significa anhelar profundamente, ¿ya? Sencillamente. Y es interesante que vuelve a mencionarlos a todos. Por cuarta vez ya aparece, que lo anhela profundamente a todos. Y dice, con el entrañable amor de Jesucristo. Yo pensaba que aquí en griego decía en el entrañable amor de Jesucristo o mediante el entrañable amor de Jesucristo, pero en griego, originalmente, Pablo aquí dice exactamente lo que dice en español. Dice que los ama con el mismo amor de Jesús. Trata de explicar mediante un juramento que el amor que Cristo tiene por los filipenses, también Dios lo ha puesto en Pablo. Un entrañable amor que sale de entrañable amor, como que sale de lo profundo, así, del ser, lo profundo de bien adentro, de ahí sale ese amor. En griego, entrañable amor es una sola palabra, splangnon, ¿ya? Y denota afecto y cariño. O sea, dice como, ¿saben qué? Desde lo profundo, lo juro, desde lo profundo de mi ser, los amo así como Jesús los ama. Con ese amor yo quiero amar, chiquillos, con ese amor lo quiero yo. Y es así como pasamos ya a el contenido de la oración, ¿ya? Versículos 9 al 11. Después de Pablo dar la razón de por qué está agradecido, ahora va a pasar a explicar el contenido, ¿ya? De la oración.
Recordemos que Pablo dijo en el versículo 4 que él rogaba con gozo, ¿no es cierto?, por los filipenses. Y parece que aquí cuenta dos de estos ruegos, dos de estas peticiones que hacía, con gozo. Primero, que vuestro amor abunde mucho más. Y segundo, que también abunden en ciencia y en todo conocimiento. Aquí hay otro ejemplo de estas porciones de la carta difíciles de entender en español. ¿Por qué acabo de decir que son dos peticiones? Mira, la Reina Valera y bueno, la mayoría de las traducciones parecen apuntar a que la petición es que el amor abunde más en ciencia, ¿ya? Y personalmente para mí suena un poco extraño. Pero la NTV y la Dios habla hoy, la DHH, Dios habla hoy, indican la separación siguiente. Pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía. Y que Dios le dé sabiduría y entendimiento. Parece ser que pide aquí dos cosas. Examinemos las peticiones apoyándonos en la versión Dios habla hoy. Bueno, yo recomiendo, muchachos, que usen diferentes versiones. Definitivamente, cuando estudien la Biblia, no hay nada de malo y es súper bueno. Primero, pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía. Aquí no tira ningún palo. De hecho, Pablo está diciendo que su amor ya abunda, que ya están llenos de amor los filipenses, pero él ora para que abunde más todavía, más todavía. De hecho, si nos fijamos, aquí está lo que mencionábamos antes, de que Pablo enseña con el ejemplo, porque un poco más arriba, o en el versículo anterior, acaba de decirle que lo amaba de la misma manera que Jesús los amaba, y ahora al parecer deja claro que también quiere que ellos tengan un amor así gigante. En griego, amor, en esta oportunidad, es ágape. No es el mismo amor que el que estaba en el versículo anterior. Voy a citar a un comentarista, William Barclay. Dice, ágape tiene que ver con la mente. No es una mera emoción que se desata espontáneamente en nuestros corazones, sino un principio por el cual vivimos. Ágape se relaciona íntimamente con la voluntad. Ágape apela a todo el hombre para realizarse no solo a su corazón, sino también a su mente y su voluntad. Como dice Gordon Fee, ágape es decidir darle un gran valor a una persona. Y este amor solo tiene en cuenta buscar el beneficio del amado. Interesante, ¿eh? A lo largo de la carta, Pablo insistirá en exhortar a que sus amigos se amen unos a otros. Y yo creo que podemos anotar que este es otro tema que se va a tratar en la carta, muy frecuente. El amor unos a los otros, el amor mutuo puse. Después, en la Reina Valera dice que abunden en ciencia. En griego, ciencia, epignosis, denota un conocimiento exacto, ¿ya? Un conocimiento preciso o pleno sobre algo o alguien. Pero atención, ¿ya? Porque esto es importante. En las carcelarias, siempre esta palabra se refiere al conocimiento de Dios y su voluntad. Conocer a Dios y a su voluntad de forma precisa, ¿sí? De forma exacta. Y la palabra conocimiento, aisthesis, es la única vez en esta oportunidad, la única vez en la que aparece en todo el Nuevo Testamento. Y significa discernimiento moral. O como traduce la NBI súper bien, buen juicio. Buen juicio para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Mm? Pablo entonces pide aquí dos cosas. Que abunden mucho más en amor, mucho más de lo que ya lo hacen, y que también puedan abundar mucho en ciencia y en conocimiento. Que puedan abundar en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su voluntad. Pero ¿para qué pide esto? Lo veremos en el siguiente versículo. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es interesante esta frase, aprobéis lo mejor, para que aprobéis lo mejor.
La Biblia al día dice a fin de que escojáis lo mejor. ¿Ya? Pablo ora para que tengan más amor y conocimiento de Dios, ¿ya? Para que en el día a día tomen las decisiones correctas sobre qué es lo mejor. Amigo, mira, yo no sé cuánto amor tengo, pero yo sé que necesito más y más y más y más conocimiento de la voluntad de Dios porque quiero escoger lo mejor. Bueno, ¿y qué es lo mejor? Algunos interpretan y traducen que aquí se está hablando sobre escoger entre el bien y el mal. Hay muchas versiones que lo traducen así. Pero hay algunos que interpretan la palabra diáfero, mejor, como cosas esenciales. Cosas esenciales. Según el uso de esta palabra diáferos que aparece en Romanos 2:18. Dice así la versión Biblia textual, tercera edición. Y conoces la voluntad e instruido por la ley, apruebas las cosas mejores. Apruebas los diáferos. Y yo me inclino más por este lado. Entonces Pablo dice, oro para que tengan más amor y conocimiento, para que en el día a día tomen las decisiones correctas sobre lo que es verdaderamente importante. Día a día tomen las decisiones correctas sobre las cosas esenciales. Chiquillo, esta vida no se trata solamente de escoger entre el bien y el mal. En esta vida tenemos que escoger también, muchas veces, entre cosas que no son realmente importantes para nosotros y cosas que sí valen la pena hacer. En esta cuarentena tenemos que tomar caleta de decisiones y tienen que ser buenas las decisiones que tomamos. Entre el bien y el mal, ¿qué vamos a escoger? Entre preocuparnos solo por nosotros o preocuparnos por los demás, ¿qué vamos a escoger? Entre preocuparnos por los intereses de nosotros, entre enfocarnos por nuestros intereses o enfocarnos en los intereses de Cristo, ¿qué vamos a escoger? Entre invertir todo un día en hacer algo que realmente no es importante o invertir un día en las cosas que sí vale la pena hacer, ¿qué vamos a escoger? Yo creo que lo más importante es Cristo. Yo creo que es lo más importante que existe. Escoge a Cristo. Escoge lo mejor. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aquí se vuelve a mencionar la esperanza escatológica, ¿no es cierto? Vuelve a mencionarse el día de Cristo. Se va a mencionar mucho. La esperanza futura. Pero aquí lo que está tratando de decir es que sí, abundar en amor y en conocimiento tiene como fin hoy, aprobar lo mejor. Entonces, abundar en amor y en conocimiento tiene como fin también en el futuro ser hallados irreprensibles y sinceros. Tiene como fin que en el día de Cristo tú y yo seamos hallados sinceros e irreprensibles. Si nos apoyamos un poco con la Dios habla hoy, dice, así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva. Que el día que Cristo vuelva, chiquillo, nos encuentre escogiendo lo mejor, nos encuentre escogiendo las cosas mejores. Y ya al fin, para terminar, el versículo 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aquí tenemos la NTV. Y hay que decir que muchos traducen frutos de justicia por buenas obras. Muchas versiones van a decir eso. Pero la NTV dice algo que es interesante, la verdad. Dice que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en sus vidas. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Al parecer el fruto de justicia, ¿ya?, no es tanto buenas obras, sino una forma de comportarse, una forma de vivir, un carácter que Cristo pone en nosotros. Y obviamente esta forma de vivir incluye, buenas obras, ¿no es cierto? Y obviamente
esta forma de vivir incluye escoger lo mejor, lo del versículo anterior. Si me permiten resumir en palabras sencillas, espero que se pueda entender. Pablo ruega que en los filipenses abunde más el amor, mucho más, y mucho más el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que cuando Cristo vuelva, los encuentre viviendo como deben vivir. ¿Cómo es esta manera de vivir? Escogiendo lo mejor y estando llenos de este carácter que caracteriza a los que seguimos a Jesús. Por cierto, este es otro tema que vamos a ver en la carta. La forma de vivir la vida. La forma cristocéntrica de vivir la vida. Hoy ya conversamos un poco de esto, pero a lo largo de la carta van a haber muchas más oportunidades. Y así concluye el versículo 11 y concluye lo que serían los saludos y oración inicial, ¿ya? Este es el bosquejo que vimos la última vez. Y en el siguiente estudio correspondería ver los asuntos de Pablo, los versículos 12 al 26. Espero, muchachos, que hoy día nos hayamos podido dar cuenta que estamos frente a un hombre que tiene una ejemplar vía de oración, ¿no es cierto? Una ejemplar forma de amar a sus amigos, pero en especial, espero que nos hayamos podido dar cuenta de que Pablo es un hombre que tiene sus prioridades súper claras. Su prioridad es Cristo. Su prioridad es el Evangelio. O como leíamos, el progreso del Evangelio. Él anhela profundamente que el Evangelio pueda avanzar, pueda progresar en las calles de Filipo, pero también, como decíamos, quiere que el Evangelio progrese, avance en la vida de sus amigos, en la vida de los filipenses. Podíamos ver cómo él decía que oraba para que recién leíamos, que sus amigos abundasen en amor, abundasen en conocimiento. Él quiere que el Evangelio progrese en la vida de los filipenses. Él quiere que Cristo siga transformando su vida, quiere que sigan creciendo. Quiere, por supuesto, también que a la hora de tomar decisiones, ellos escojan lo que realmente importa, ¿no es cierto?, en cuanto a nuestra vida en Cristo. Quiere que el Evangelio siga progresando en ellos. Pablo ya comenzó a exhortar a sus amigos a que hagan lo mismo que hace él. Poner en primer lugar a Cristo y su Evangelio. Y mediante el Espíritu Santo, no le importa que hayan pasado 2000 años después de que se escribió esto, también nos está exhortando a nosotros, a que nosotros también pongamos en primer lugar a Cristo y su Evangelio. ¿Quieres tú que el Evangelio siga progresando en tu vida? ¿Lo quieres? ¿Lo deseas? ¿Deseas que el Evangelio siga avanzando, siga progresando en tu casa? ¿O en tu sala de clase? ¿En tu puesto de trabajo? ¿En tu vecindario? ¿En tu vida? ¿Lo deseamos? Yo creo que Cristo lo desea. Y Pablo, si estuviera entre nosotros, también lo desearía. Yo creo que es de las mejores decisiones que podamos tomar. Poner en primer lugar a nuestro Señor. Poner en primer lugar a Cristo y a su Evangelio. Pablo a cada rato va a decir que está gozoso, que está, no sé, pues les dice regocíjense en el Señor siempre. Pablo puso en primer lugar a Cristo y era un hombre tan feliz. Yo creo que es una buena decisión, chiquillos. Escojamos a Cristo. Y eso fue todo lo que vamos a ver hoy. Espero que se haya podido entender, ¿no es cierto? Ya la próxima semana vamos a continuar con los griegos y con los textos y con lo que sea. Permítanme despedirme como lo hace nuestro apóstol Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.